Camilo querido, la intención de estas páginas es dejarte un testimonio, pues creo que en un futuro lejano, cuando estés viejo y pienses en mí, te va a fallar la memoria, porque andas siempre distraído y ese defecto se acentúa con la edad. Mi vida es digna de ser contada, no tanto por mis virtudes como por mis pecados, muchos de los cuales tú no sospechas. Aquí te los cuento. Verás que mi vida es una novela. Recordar es mi vicio, dice Violeta, la protagonista de la última novela de Isabel Allende, y bendito ese vicio, porque de la mano de los recuerdos de Violeta vamos reviviendo su vida, conocemos su tenacidad, su inteligencia, su felicidad, su dolor y su historia. Y conocemos también la historia de América Latina, que no es la historia en mayúsculas, o quizás sí, pero es sobre todo la historia que golpea a los protagonistas, que les zarandea, que transforma su vida. 40 años después de la publicación de La Casa de los Espíritus, Isabel Allende nos vuelve a llevar de la mano por un recorrido de más de un siglo para contarnos la historia de esta mujer, la historia de Violeta, en un mundo que podemos palpar en cada página. Esta es la novela, es un libro maravilloso, Violeta, y hoy vamos a hablar de ella. Y además lo vamos a hacer con vosotros, con los lectores de Isabel Allende. Tenemos la inmensa suerte de tener con nosotros a Isabel Allende desde California, desde Sausalito, y creedme, es una oportunidad única porque este va a ser el único evento de presentación de este libro de Violeta. Y como Isabel es profundamente generosa, ha querido que los protagonistas seáis vosotros, sus lectores. Así que ya sabéis, os he animado a que mandéis vuestras preguntas, lo habéis hecho a través de la página de inscripción y también lo estáis haciendo ahora mismo a través del chat. Fijaos, acabamos de comenzar, bueno, son las 8 y nada, y 6 minutos y tenemos ya más de 500 preguntas en el chat. Si me veis mirar el teléfono móvil, es que estoy viendo vuestras preguntas para trasladárselas a Isabel. Ya sabéis que tenemos además un hashtag, Club de Lectura Isabel Allende, donde podéis contarnos qué es lo que está pareciéndose esta conversación. Y ya, sin más retraso, vamos a saludar a Isabel Allende. Isabel, muchísimas gracias por estar en Penguin Club de Lectura. Marta, qué maravilla estar aquí y que haya 500 preguntas ya me da terror. ¿Cómo vamos a contestar tanto? Bueno, vamos a ir haciéndolo poco a poco. Yo voy a intentar ser la medium de los lectores hoy para Okay. trasladarte sus preguntas. Ya sabes que muchos las han dejado en la página. Hay más de 2.500 preguntas ya previamente en la página, o sea que con eso. Y lo primero que tengo que decirte es eso, que tenemos una verdadera avalancha de preguntas, de agradecimientos y de saludos. La primera pregunta, Isabel, yo creo que es obligada, porque muchos de vosotros queréis que Isabel nos cuente de dónde viene su inspiración. Por ejemplo, lo voy a resumir en una pregunta de Agustina Montarini, que desde Argentina dice: entiendo que te inspiraste en la vida de tu madre para crear a Violeta. ¿Cuáles son las similitudes? Mira, mi mamá era como Violeta de personalidad, una mujer bella, inteligente, con sentido del humor, irónica, atrevida en muchas cosas, pero la diferencia entre Violeta y mi madre es que mi madre nunca se pudo mantener sola. Vivió dependiente primero de su padre, después de un primer marido, después de un segundo marido y finalmente de mí. Violeta, en cambio, desde pequeña, o sea, desde muy joven, puede trabajar y mantenerse sola y eso le da una tremenda libertad. Porque te voy a decir, no hay feminismo sin que te puedas mantener sola. Hay que trabajar, desgraciadamente. Hay que trabajar y mucho, sí. Desde México, Paola Guerrero nos cuenta que lo que más ha disfrutado de Violeta es la conexión entre generaciones. Y te pregunto esto, Isabel, porque lo destacan muchos de los lectores, ¿no? Ese lazo tan bonito de sabiduría femenina, es ese momento muy hermoso en el que esa sabiduría se va transmitiendo de las abuelas a las madres, de las madres a los hijos, y eso está atravesando toda la novela.
Mira, parece que es mi vicio escribir sagas familiares de varias generaciones, novelas épicas que cubren mucho tiempo. Así fue La Casa de los Espíritus y varios de mis libros se caracterizan por eso. Muchos personajes y muchas generaciones. Me interesan esos lazos familiares y las familias grandes, en que en que pasan muchas cosas, en que hay muchos personajes extravagantes, locos. Con gente con sentido común no se pueden hacer novelas. Tú necesitas esos miembros de la familia como los míos, que no hay que inventarlo. Eso siempre es necesario y los lectores lo disfrutamos Claro. mucho. Claro, hablando de los lectores, no solo tenemos a los que están conectados en el chat, no solo tenemos a quienes habéis mandado vuestras preguntas, sino que también tenemos amigos conectados gracias pues, a la tecnología, que para esto es maravillosa, y gracias a las videollamadas. Así que vamos a sumarles, Isabel, a esta conversación. Vamos a comenzar en Perú, porque desde allí tienen una pregunta sobre esta dificultad literaria y personal de hacer una novela en torno a tu madre, ¿no? Como ejemplo, como inspiración. En Perú está Romina Silman Navarro. Muchos la conoceréis por Instagram porque tiene, la verdad, una página fantástica, Leer es bonita, Leer es bonito. Romina, Isabel te está escuchando y te está viendo. Hola, ¿qué Hola, tal? Muchas hola, gracias, Isabel, un placer. Yo tenía una consulta, una pregunta que tiene que ver justamente con la creación del personaje Violeta que nace a raíz, entiendo, de la pérdida de tu madre y con la cual tenías una relación muy intensa, incluso epistolar, diaria, y quería saber cómo logras no disfrazar la biografía de tu madre de ficción y poder crear un personaje completamente independiente, ¿no? Mira, no pude escribir una biografía de mi madre o una novela en que mi madre fuera el personaje principal, porque estoy demasiado cerca emocionalmente de ella. Y como dije antes, siendo que era una mujer extraordinaria, no tuvo una vida de novela, por lo menos para mí, ¿no? Porque la conozco mucho. Eh, por eso creé un personaje que teniendo algunas características de mi madre, es ficción, es un personaje inventado. Y eso me da una tremenda libertad para hacer con ella lo que yo quiera. Que si hubiera escrito una biografía de mi madre no habría podido hacerlo. Ese es el problema con la memoria. Cuando he escrito memorias, tengo personajes de mi familia en una memoria, tengo que ser, o sea, ajustarme a la verdad. Y cuesta mucho eso. Yo prefiero la ficción. Soy una gran mentirosa, la verdad. Ya. Gracias. Muchísimas gracias, Romina. Gracias por tu pregunta desde Perú, de verdad. Isabel, son muchos los lectores los que preguntan precisamente por tu madre, pero quiero trasladarte una pregunta muy directa que nos hace Sofía Hernández Roselot desde Chile. Dice, ¿sabía tu mamá que escribirías un libro sobre ella? No, mi mamá no sabía eso, pero este libro, repito, está inspirado en mi Sí. madre, pero no es sobre mi madre. Pero ella se habría reconocido y, y mi mamá llegó un momento en que quería, no sé, quería su privacidad también. Varios miembros de mi familia me han pedido que no los ponga en mis libros. Mi hijo, por ejemplo, me ha pedido que por favor no escriba una memoria, otra memoria, ha escrito dos o tres, que por favor no lo mencione nunca más, porque es un hombre muy privado y no quiere que la gente lo detenga en la calle para preguntarle, no sé, cosas sumamente personales. Tiene toda su lógica. Siempre que leemos a Isabel Allende, siempre sentimos que Isabel se está dirigiendo a nosotros, que sus páginas nos tocan de una manera especial y creo que eso también tiene bastante que ver con esta forma epistolar que también cultivas y que también has utilizado en Violeta, con todas las dificultades de escribir una carta tan larga, ¿no? Muchos lectores también nos preguntan por tu necesidad de escribir cartas en la vida real. Es un hábito que empezó cuando me separé de mi madre. Yo tenía 16 años. Mi madre se fue a Turquía con mi padrastro, que era diplomático, y los hijos volvimos a Chile. Y desde entonces yo le escribí a mi madre todos los días. Y ella me escribía a mí todos los días también. Cuando estaba en Turquía, las cartas demoraban meses y no era una conversación, eran dos monólogos. Y estuvimos separadas casi toda la vida, excepto unos pocos años que vivimos en exilio en Venezuela, en que vivíamos cerca.
y ahí por supuesto no nos escribíamos cartas. Pero este largo hábito de escribirnos significa no solo de que conocemos la vida de las dos muy bien, y yo he juntado las cartas y las tengo todas, bueno, tengo desde 1987 para adelante, sino que también significa que uno deja un registro del día. Desde que mi madre se murió, no tengo a quién escribirle. Y me parece que los días se funden unos con otros, que no hay, que no puedo diferenciar lo que pasó el martes de lo que pasó el jueves. Y entonces me da pena eso, porque los días se van muy rápido. Antes, al escribirlos cada noche, era como tener un diario. He tratado de llevar un diario, pero no puedo. Si no hay un interlocutor, no me interesa escribir. Claro, porque no es lo mismo, Isabel. No es lo mismo. Precisamente, no tienen nada que ver. Falta ese ancla, ¿no? Esa persona a la que te estás dirigiendo. Ujú. Isabel, precisamente, bueno, sobre lo que significan las cartas en tu literatura, nos quiere preguntar Isabel González. Isabel González es la portavoz de la comunidad de los clubs de lectura de Asturias y creo que está precisamente reunida en una biblioteca con el resto de Ay, los ya miembros del veo. club. Sí, qué Sí, bien. quiero que sepas, Hola. Isabel, que son muchos los lectores que están viéndolo reunidos. Así que, por favor, Isabel González, tu pregunta para Isabel Allende. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para nuestro municipio Llanera es un orgullo enorme estar hoy aquí con ustedes y como bibliotecaria decirle que el libro está teniendo una muy buena acogida entre los usuarios de las Bueno, bibliotecas y representar también a todas las bibliotecas y bibliotecarios de Asturias. En relación a la pregunta que hacía Marta anteriormente, pues nos entra esta duda, ¿no? Que la comunicación epistolar ha sido una constante en su vida privada y en este libro también la traslada al ámbito literario, pero nos gustaría saber si es para usted una herramienta solo para comunicarse con otra persona o le ha servido para entenderse a sí mismo. es una pregunta difícil porque francamente no sé si me entiendo a mí misma. No he tenido tiempo de reflexionar sobre mí misma porque siempre estoy pensando en los personajes de mis libros, en las historias que quiero contar. Pero supongo que en ese ejercicio diario de escribirle a mi madre, había una cierta reflexión también sobre el acontecer del día y sobre mi reacción ante lo que estaba pasando. Y eso tal vez es una forma de terapia, no sé. Pero la verdad es que las cartas me han servido más que nada como una forma de comunicación. Por eso no me funciona el diario, porque ahí en un diario estoy escribiéndome a mí misma, estoy reflexionando sobre mí misma sin poder contárselo a nadie. Y además cuando lo cuento en una carta, supongo que, ¿cómo diría? Trato de embellecerlo, trato de darle color. Por ejemplo, si algo sucede en el día, que puede ser una cosa menor, al escribirle a mi madre, yo podía como agrandarlo, como hacerlo mejor. En un diario no se puede hacer eso. Así que la carta es una cierta ficción en la carta también. Pues muchísimas gracias desde España. Isabel González, muchas gracias. De verdad, dale muchos abrazos a todos los que estáis reunidos en la biblioteca de Llaneras. Los daré. Gracias. Muchas gracias. Isabel, quiero que sepas que no solo en la biblioteca de Llaneras están reunidos, también en muchas otras bibliotecas y en muchos clubs de lectura. Así que os vamos a pedir un favor, por favor, que nos mandéis con nuestro hashtag Club de Lectura Isabel Allende vuestras fotos en esas bibliotecas y en esas reuniones de lectores viendo este encuentro, y a los que no estáis reunidos, pues vuestras fotos con los libros de Isabel Allende. Por cierto, que hay algo que tengo que preguntar, porque lo preguntan muchísimos lectores, y es: ¿por qué específicamente Violeta se llama Violeta? ¿Qué significado tiene ese nombre? Bueno, Violeta es un nombre que me gusta. Es un guiño a Violeta Parra, una folclorista fantástica chilena que desgraciadamente murió muy joven. Se suicidó por amor, imagínense. Una mujer con ese talento. Y el color violeta es el color de las feministas, el morado, es el color del feminismo. Y además, Violeta es un título que no necesita traducción, que funciona en todos los idiomas.
y mis libros se traducen a 42 idiomas. Entonces, a veces, es decir, a menudo, el título no calza en otra lengua y hay que modificarlo. Les doy un ejemplo. La ciudad de las bestias, que es un libro para jóvenes que escribí hace tiempo. En Alemania, uno de los países, bestia es una palabra peyorativa que no se puede poner en un título. Entonces lo cambiaron. Y así, hay varios títulos que se han cambiado, pero si le pones un puro nombre, Violeta, eso funciona siempre. Funciona siempre, claro que sí. Hemos hablado de Violeta, del personaje principal, pero como en todas las novelas de Isabel Allende, hay un repertorio coral de personajes que van acompañando a la protagonista que se nos quedan, porque son personajes muy de carne y hueso. Precisamente de eso nos quieren preguntar desde Uruguay. Lo hace Catalina Davecies Berro, que es la responsable de Hablemos de Libros UI. Catalina, ahí Hola. estás con Violeta. Aquí estoy. Muchas gracias por la oportunidad, por el libro. Y le quería preguntar a Isabel, ¿cuáles de los personajes secundarios son inspirados en personajes y cuáles son productos de tu imaginación? Mira, ya ni me acuerdo cuántos personajes hay en Violeta, pero sí me acuerdo que Camilo está inspirado en un amigo mío que es un sacerdote progresista y maravilloso que vive en Chile. El personaje de Nieves está inspirado en una hijastra que tuve que desgraciadamente murió por causa de drogas también. Se llamaba ella Jennifer. Hay personajes como Etelvina, que está inspirado en Berta Beltrán, una mujer que trabajó en la casa de mis padres por 41 años. Mis padres ambos murieron muy ancianos en brazos de Berta y mío. Entonces, a Berta le tengo un cariño inmenso y ella me sirvió para crear Etelvina. No tuve que inventarle nada. Es ella de pies a cabeza. Y como esos hay muchos más. El personaje que yo amo mucho, que es Torito, no está inspirado en una persona en concreto, sino en una persona que conocí cuando yo era chica, pero no recuerdo ni siquiera el nombre, porque le decían el hombrecito. Era una persona que trabajaba en la casa de mi abuelo, que venía 2 o 3 veces por semana a hacer el trabajo pesado, a carrear la leña. Eran casas antiguas, a pulir el parqué, limpiar los cristales, ese tipo de cosas. Y era un hombre tan humilde y tan bueno, tan inocente, que se me quedó siempre como el hombrecito y ahora aparece como Torito en el libro. Un personaje secundario que empezó a crecer sin que yo supiera cómo y terminó con un papel protagónico. Muchas gracias, Isabel, por tu respuesta. Gracias. Saludos desde Uruguay. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Catalina. La verdad es que yo creo que Torito a todos nos ha llegado al corazón. Isabel, me voy a poner las gafas porque tenemos tantos mensajes que estáis mandando vosotros ahora, los lectores en el chat, que de verdad esto es una verdadera locura. Mira, pregunta Yuliretsi Morales. ¿Qué representó para Isabel Allende ser una mujer migrante, convertirse en una ciudadana del mundo? ¿Cómo influyó eso en Violeta? No sé cómo influyó en Violeta, pero sin ninguna duda ha influido en mi vida. Siempre digo que soy una mujer desplazada, porque desde muy chica, o desarraigada, desde muy chica me ha tocado dejar todo y volver a empezar en otro lugar. Mi madre se casó con mi padre, que era diplomático, y por eso nací en Lima, aunque soy de nacionalidad chilena. Pero mi padre desapareció de mi vida cuando yo tenía 3 años. Mi mamá se trasladó a Chile, a la casa de sus padres, y crecí ahí los primeros años de mi vida hasta que mi madre se casó con otro diplomático y empecé a viajar. Entonces pasé por muchos colegios, por diferentes países, siempre diciéndole adiós a los amigos, a los lugares, incluso a la lengua a veces. Y después he sido refugiada política y he sido inmigrante en los Estados Unidos, siempre extranjera en todas partes, porque vuelvo a Chile y voy a menudo, y me encanta la primera semana, pero ya la segunda semana me doy cuenta que también ahí soy extranjera, porque el país ha cambiado y yo tengo un país inventado en la memoria que no es el país real. Y yo he cambiado también. Entonces los amigos
se han muerto o ya están bastante viejos. Yo tengo 80, imagínate, los amigos tienen todos más o menos esa edad. Me queda poca familia en Chile, de manera que ahí también soy extranjera. Y es parte de la persona que soy, que me da una visión muy amplia del mundo también. Me permite adaptarme, me da flexibilidad. Y supongo que eso se traduce entre líneas en las novelas. Y eso se traduce sin duda en el amor que todos los lectores te tenemos desde puntos tan distintos del mundo. Nos vamos a ir a México. En México está Maura Gómez, que tiene una cuenta libresca magnífica en Instagram. Maura te Hola. recomienda un libro. Maura, ¿estás con Isabel Allende? Hola, Maura. Isabel, hola Isabel. Debo decir que por años te he leído y no puedo creer que esto está pasando. Es un verdadero honor poder platicar contigo. Gracias. Y bueno, y que cuando quieres escribir cartas, Isabel, yo feliz te contesto. Pero bueno, la pregunta es, me imagino que Violeta, al igual que otros personajes de los que escribes, tendrá algo de ti. Pues son mujeres fuertes que han superado muchas adversidades a lo largo de su vida. Quería saber qué virtud y qué defecto Violeta son también de Isabel. Ay, niña, qué pregunta tan difícil. Qué pregunta tan difícil. Yo a Violeta le presté experiencias mías. Por ejemplo, los amores, que no son exactos, pero están más o menos. O sea, el primer amor que es el que ella tiene con un hombre muy bueno, pero con el cual tiene muy poco en común, que fue mi primer esposo con el cual estuve casado 29 años, el padre de mis hijos, que éramos completamente diferentes. Después, el segundo marido mío se parece mucho a Julián en el libro, así ese seductor, aventurero, atractivo, pero tampoco una persona en la que tú puedas confiar demasiado, ¿no? Y a ella le va bastante mal con él. Y después tiene el amor de la vejez, que es el del noruego, que sería el amor que tengo yo con un polaco en este momento, bueno, de origen polaco, que me casé como a los 77 años, que también es la edad en que se casa Violeta, creo, no me acuerdo, pero más o menos. Le presté también algunas experiencias del exilio que he tenido yo, del golpe militar, de esas cosas, pero del carácter. No sé qué tiene de mí, yo creo que tiene un poco el que corre riesgos. Yo no tengo miedo de sufrir. Me parece que la vida tiene que ser interesante, mucho más que feliz. Y siempre me interesa lo nuevo, la aventura, el riesgo, aprender. Soy muy curiosa y eso lo tiene también Violeta. Ahora, defectos. No sé, oye, yo tengo muchos defectos y no sé cuáles le presté a Violeta, pero uno de ellos es el sarcasmo, la ironía, que puede ser, en un libro puede funcionar, pero en la vida real a veces es muy ofensiva. Yo creo que esas cosas más que nada. Muy bien, pues muchas gracias y un honor. Gracias. Muchísimas gracias, Maura. Isabel, mientras que vas hablando, siguen llegando muchos mensajes al chat. Quiero que sepas que muchísimos de nuestros lectores agradecen tus libros, los agradecen especialmente, varios lo han mencionado durante la pandemia y muchos son lectores de mucho tiempo como Maura. Quiero leerte el último mensaje que he recibido porque me ha impactado. Galia Meléndez dice, ¿qué consejo les darías a todas esas mujeres que quieren sanar la relación con sus madres, sabiendo que siempre existirán estas diferentes expectativas de ser mujer según la dimensión que cada una carga? ¿Qué hacer con la culpa y con el duelo de no ser la hija que la madre quiere? ¿Cómo poder llegar al amor? Mira, no podría darte un consejo sobre eso. Eso tendría que hacerlo alguien, no sé, que tenga una vida espiritual, que sea un terapeuta, pero te puedo contar lo que me ha pasado cuando escribí Paula. Mi hija murió de 28, 29 años y escribí ese libro, Paula, que cuando fue publicado empecé a recibir, no diría yo cientos, miles de cartas. Era antes de la internet, cuando las cartas llegaban por correo.
y se iban juntando en cajas grandes en mi oficina. Rebasaban las cartas. Muchas de las cartas eran muy personales, bueno, todas las cartas eran muy personales y no todas eran porque alguien había perdido a un hijo o estaba de duelo. Muchas de las cartas eran de gente que me decía que entendía el amor maternal, entendía el sufrimiento de una madre por la experiencia que yo había tenido. Una de las cartas que la recuerdo siempre de una mujer que se llamaba Margarita, que dice que ella no le habló a su madre por 18 años. No sé lo que pasó entre la madre y ella, pero después de leer mi libro, se puso en contacto con ella y reanudó una relación que seguramente siguió siendo difícil, pero por lo menos había ya la conexión, porque se dio cuenta de que pasara lo que pasara, el amor que su madre le tuvo, al menos cuando la gestó, cuando fue pequeña, cuando la amamantó, cuando la sacó adelante en la vida, es un amor que es irreemplazable. Y eso la hizo pensar en que no importa que ella no fuera la hija ideal y la otra no fuera la madre ideal, la relación tiene que salvarse. Tiene que salvarse y no tiene por qué ser tan íntima y no tiene por qué ser perfecta. Puede ser simplemente de tolerarse con un cierto sentido del humor, con cariño. Yo a mi madre la adoraba, pero te voy a decir que había muchas cosas de mi mamá que me molestaban mucho. Muchas cosas de ella y cosas mías a ella también la molestaban. Mi mamá hubiera querido que yo fuera distinta, que yo hubiera sido, primero que nada, una dama, que me hubiera callado la boca, que no anduviera diciéndolo todo, y que en lo posible no fuera escritora y anduviera divulgando los secretos de la familia. El feminismo a mi mamá le chocó mucho al principio también. Y nos fuimos perdonando, nos fuimos queriendo por lo que éramos, sin querer cambiarnos demasiado. Yo hubiera querido que mi mamá fuera feminista y que fuera independiente, pero no era ella. Y entonces terminé queriéndola por lo que ella era. Y ahora cuando la recuerdo muy anciana, sentada en el sillón donde siempre estaba ella, muy anciana, pero con la cabeza perfecta. Y esa viejita irónica, inteligente, maravillosa, es lo que quiero que se quede conmigo siempre. Y la he hecho terriblemente de menos. Así que yo creo que hay que tratar de salvar la relación con la mamá. Es muy importante. Sí, es muy importante, Isabel. Son muchos los lectores que nos han hablado de Paula en las preguntas que han mandado y que la han recordado por la relación de Violeta con su hija en esta novela. Te quiero leer, porque me ha tocado mucho lo que dice Elizabeth Vilorama desde España. Dice: Paula marcó una parte de mi vida. La primera vez que lo leí estaba embarazada de mi primera hija y sentí como algo se rompía en mí. Años después lo volví a leer y me di cuenta de que la sensación seguía latente. Solo quiero agradecerte cada uno de tus libros y en especial la valentía de este libro. Esa valentía y esa honestidad están también aquí, en Violeta, y eso se nota en cada página. Bueno, ahí hay un episodio cuando Nieves muere, que es exactamente lo que yo viví con Paula. Ese desgarro que cualquier madre que ha perdido un hijo lo tiene, y eso no cambia. Es igual en todas las culturas, en todos los tiempos. No hay dolor más grande. Isabel, también muchos lectores nos comentan que leyendo Violeta pues han vuelto a releer La Casa de los Espíritus. Por cierto, que decía al principio que se cumplen 40 años de La Casa de los Espíritus. Tenemos esta preciosísima, a ver si se puede ver, edición conmemorativa 40 aniversario de bolsillo de La Casa de los Espíritus, con esta mítica portada que amamos, y lo que vendrá. Y precisamente hay una pregunta que creo que tiene algo que ver con La Casa de los Espíritus. Es de Agustina Montarini Boya, que tiene una cuenta en Instagram imprescindible para los letraheridos, Blog by Agus, y que nos habla desde Argentina. Agustina. Hola Isabel, muchísimas gracias. Hola Marta. Bueno, me gustaría saber, porque tal como pasó en La Casa de los Espíritus, el libro transcurre en un país en el que no se nombra, pero que es muy similar a Chile.
¿Cómo fue crear a Violeta en un mundo en donde se dan los primeros pasos de la revolución femenina y una sociedad como puede ser la chilena? Mira, no está mencionado el país y tampoco en La Casa de los Espíritus, tampoco en Eva Luna. En varios de mis libros no se menciona el país, porque salvo que sea una novela histórica que tiene que estar situada en un lugar y en un tiempo preciso, yo prefiero dejarlo un poco vago, un poco en la niebla, porque eso me da cierta libertad para hacer lo que yo quiera con la historia. Puedo mover algunos acontecimientos. Si un terremoto ocurre en el 2006, lo puedo poner en el 2008, no importa. Pero si acaso digo que Chile, tiene que ser exactamente cuando ocurrió. Entonces, esa es una de las razones. La otra es que los acontecimientos políticos que aparecen en Violeta, bueno, ocurrieron similares en Argentina, en el Uruguay, en muchos países. Entonces, los lectores se identifican con los acontecimientos y no con el país. Tengo gente que me dice, mira, esto pasó en mi país. Cree que es en su país donde se sitúa el país, en la historia, no en Chile. Entonces, por eso hice eso. Ahora, ¿cuál era la otra parte de tu pregunta? ¿Cómo fue crear a Violeta en un mundo donde se dan los primeros pasos de la revolución femenina y una sociedad como puede ser la chilena o la argentina nuestra? Bueno, esos primeros pasos fueron los que me tocaron a mí, porque en la época de mi madre ya había sufragistas que lucharon por el voto femenino que se obtuvo en los años 40 en Chile, y en la Argentina no sé. Y hubo mujeres que lucharon por la educación, por la salud, mujeres que intervinieron de alguna manera en la política, pero no hubo verdaderamente un movimiento feminista hasta los años 60. Y eso fue ya atrasado con respecto a Europa y a los Estados Unidos, pero eso fue más o menos la época en que a mí me tocó vivirlo, y yo pertenezco a la primera generación de feministas activas en Chile. Y fue fácil porque yo lo viví. Son experiencias personales. Mis amigas que estábamos en esa lucha en aquellos tiempos todavía están vivas. Estamos en un chat permanente y seguimos todas a los 80 años completamente apasionadas por el feminismo, por la política, por la vida, por el amor. Mira, no cambia nada. Las cosas siguen igual. No, por supuesto. Isabel, un honor. Si no sabes a quién escribirle cartas, acá bienvenida sea. Nos vais para recibir también. Muchísimas gracias. Gracias. Agustina, muchísimas gracias. Decía Isabel hace un momento, no cambia nada, seguimos siendo iguales, pero muchas lectoras preguntan precisamente qué ha cambiado en estos 40 años desde la Casa de los Espíritus para las mujeres escritoras en América Latina. Bueno, mucho. En eso sí que ha cambiado mucho la situación. Cuando se publicó La Casa de los Espíritus en 1982, fue a la cola del boom. El boom de la literatura latinoamericana, todos hombres, no había un solo nombre femenino. Y ocuparon todo el espacio por más de 20 años. Y luego se publicó La Casa de los Espíritus, que era una novela de una mujer completamente desconocida, chilena. Bueno, nadie sabía nada de mí. Y la novela tuvo un tremendo éxito desde el principio, por un milagro, verdaderamente. Y se dijo entonces que yo era la única voz del boom. Después se dijo rápidamente que no, que yo no pertenecía al boom. Pero ¿qué pasó? Que desde entonces hasta ahora la industria del libro se ha dado cuenta de que más mujeres que hombres leen ficción y compran novelas. Y que hay ahí un mercado inmenso femenino que quiere escuchar a escritoras, quiere leer las voces femeninas. Entonces, ha habido ya no solamente la posibilidad de las mujeres de publicar, sino que las buscan también y se distribuyen. Lo que no ha pasado, sin embargo, es que la literatura escrita por mujeres sea criticada y estudiada como la de hombres. Entonces todavía no están en el currículo de una universidad y la crítica las trata con extrema dureza cuando se ocupa de ellas, porque a veces las ignora. Sin embargo, los lectores, las lectoras, nos compran.
y nos leen. Pues esa es la reivindicación importante. Isabel, hay un momento en Violeta en el que ella es muy joven y le dan un consejo que no va a olvidar nunca. Defiende tu independencia, no dejes que nadie decida por ti. Claro, ahora parece fácil, pero en el momento en el que se lo dicen a Violeta es un momento histórico muy diferente. ¿Ese consejo lo recibió la propia Isabel Allende de joven? Sí, lo recibí yo 2 veces. Lo recibí muy chiquita de mi abuelo y después lo recibí de mi agente literaria Carmen Balcells, que cuando yo le mandé La Casa de los Espíritus me dijo claramente: vas a tener que hacer el doble de esfuerzo que cualquier hombre para obtener la mitad de respeto y reconocimiento. Pero no importa, puedes hacerlo. Y luego tienes que ser absolutamente independiente. No dejes que nadie se meta ni con tus decisiones respecto a lo que vas a escribir, ni con tu dinero, me dijo. Y eso fue muy importante. Ese es un grandísimo consejo, vamos, yo me lo he apuntado Mira, aquí. las mujeres trabajamos, la mayor parte de nosotras trabajamos y muy duro, y nuestros ingresos se invierten completamente en la familia. Van ahí lo que dicen es: está ayudando a su marido, está financiando la casa, generalmente está financiando todo. Y la administración del dinero es tan importante como ganarlo. Tener conciencia de que es de uno y uno lo tiene que manejar, no pasárselo a otro para que lo maneje. Tener esa A habitación mí me propia que sucedió, decía Virginia perdona Woolf. que te diga, Marta, pero a mí ya me sucedió que yo me Claro, divorcié de mi primer marido y estaba todo a nombre de él, porque yo había trabajado toda mi vida para pagar las cuentas, para pagar el colegio, para mantener la casa, y las inversiones las hacía él: comprar el auto, comprar la casa, ser miembro de un club, lo que fuera. Bueno, y cuando llegó el momento del divorcio yo no tenía un peso, y lo que había lo tenía él. Entonces, no fue fácil. Eso fue después me separé de él 2 veces. Me separé de él una vez, más o menos como teníamos 20 años de matrimonio, y me quedé sin nada. Pero volvimos y estuvimos juntos 9 años más. La segunda vez, cuando nos divorciamos de frentón, ahí ya la cosa había cambiado. Yo había aprendido la lección. La lección de que el trabajo mío es mío y yo lo administro. Y esa vez ya no me quedé sin nada. y además lo que haces en Violeta es que tu personaje aprenda esa lección desde el principio y que ella sea una exitosa mujer de negocios que, como nos decías al comienzo de la charla, se gana su dinero para poder hacer su vida. Sí, fíjate que la generación de mi madre y la mía también ya no pasa tanto con la gente joven, pero para las mujeres era bochornoso hablar de dinero o aparecer como ambiciosa o como... Es que era un defecto, no era una virtud. En un hombre sí que era una virtud, pero no en una mujer. Entonces eso nos hacía muy tímidas respecto a pedir un aumento de sueldo o a defender nuestro dinero o a incluso hablar de dinero. Era como casi pornográfico. Mm. Yo creo que eso ha cambiado ahora, pero era Menos difícil. mal, En la época de menos mal. Violeta era tabú. Hay lectores que quieren saber si hay una cosa que no ha cambiado. Lo preguntan muchísimos, muchísimos. Monse Turiján, Carmen María Moscoso. Si sigues empezando a escribir un 8 de enero tus novelas. Sí, siempre el 8 de enero. Si no he terminado un libro, bueno, lo termino el año que viene, pero espero al otro 8 de enero antes de empezar algo nuevo. Mira, por disciplina. Empezó como superstición porque escribí La Casa de los Espíritus un 8 de enero. Empecé a escribirlo. Fue un libro muy exitoso y empecé el segundo libro la misma fecha, por cábala, y el tercero también. Y como ya todos iban teniendo éxito, no me atreví a cambiarlo. Pero después mi vida se puso muy complicada. Y me sentía tironeada en todas direcciones, que había que promover los libros, que había el contacto con los lectores, los viajes, las giras, tanta cosa. Entonces la única manera de reservar un tiempo con silencio y con soledad para poder escribir era teniendo una fecha para empezar.
Y el 8 de enero es una fecha perfecta porque es después de la Navidad, después del Año Nuevo, ya pues empieza el año con un nuevo proyecto. Y lo he mantenido siempre. Pero antes de empezar a escribir un 8 de enero, antes de eso hay mucho trabajo, hay preparación, hay documentación. Precisamente sobre No la siempre, documentación, quiero no preguntar, siempre. Daniela Medina, del Club de Lectura Se Regalan Dudas, de Estados Unidos, aunque creo, Daniela, que ahora mismo estás en México, ¿no? Estoy en México, así es. Isabel, Marta, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Y una de mis preguntas es, ¿qué tipo de reto representó para ti hacer una investigación que abarcó un total de 100 años, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso de investigación y cuáles fueron tus fuentes de información favoritas? Mira, esta no es una novela histórica, yo no la considero una novela histórica porque ocurrió en mi vida, o sea, en el lapso de mi vida más los 20 años de mi madre, 20 años más de mi madre. De manera que la investigación es nada más que tratar de asegurarme de que una fecha que yo más o menos recuerdo que fue entonces, sea entonces. Entonces es muy fácil, me meto en el internet y digo, el triunfo de la Revolución Cubana, enero de 1959 o cuando fuera, ese tipo de cosas. Pero he escrito novela histórica en la cual se requiere realmente documentación. Y ahí te tienes que meter en cosas del pasado. Ahora, siempre tengo en cuenta que lo que a mí me interesa contar es la historia desde el punto de vista no de los vencedores, que son los que escriben la historia, sino de las voces silenciadas, las mujeres, los niños, los derrotados, los pobres, los perdedores de siempre. Esas son las voces que me interesan. Entonces, ¿dónde busco esa información? Bueno, busco primero los grandes acontecimientos en los libros de historia que son escritos por hombres y generalmente hombres blancos y siempre los hombres vencedores, nunca los derrotados. Ahí busco la primera parte y luego me voy a documentos privados, a diarios de vida, a cartas personales. Por ejemplo, cuando escribí Hija de la Fortuna, es sobre la fiebre del oro en California. 1849 descubrieron el oro. Bueno, lo descubrieron en el 48. 1848. Y aquí ya había chilenos y peruanos que estaban buscando oro, además de los chinos que habían venido también. Antes que llegaran los blancos atravesando el continente, ¿quién escribió la historia de la fiebre del oro? Los blancos que atravesaron el continente, no las otras voces. Pero esa gente escribió a sus países. Entonces yo fui a la Biblioteca Nacional de Chile a buscar cartas de mineros chilenos que le escribieron a sus familias contándoles de la fiebre del oro. Y esa es la documentación fantástica. Cuando escribí Inés del alma mía, no había una palabra sobre Inés, muy poco. Los historiadores chilenos la han prácticamente ignorado. Y ella fue la única mujer que vino española, que vino con los conquistadores a la conquista de Chile. ¿Dónde encontré información sobre ella? En los juicios de la Inquisición contra Pedro de Valdivia, que era su amante y era el capitán general de la conquista de Chile. Y documentación de las cartas celosas de los otros capitanes por lo que ella tenía, porque ella llegó a ser la segunda mujer más rica de Chile, no por el oro, porque no había oro en Chile ni la plata, sino porque juntaba gallinas y vacas y terrenos, invertía bien, tenía una cabeza doméstica. Entonces, esos documentos son valiosísimos y de ahí sale la mayor parte de lo que puedo conseguir para mis novelas. En el caso de Violeta, era muy poco lo que tenía que investigar, casi todo lo viví. Bueno, no viví la mafia, Claro. parte de la mafia no la viví yo, pero mi marido tenía un tío que estaba en la mafia, que era el único no italiano en la mafia de Nueva York. Y era de origen polaco, pues. Y después se salió de la mafia, pero tuvo que pagar una fortuna para que lo dejaran salir. Así que bueno, todas esas historias de la mafia me la contó él. Muchísimas gracias, Isabel.
Gracias, Daniela, muchísimas gracias. Me ha dejado muy impresionada esta historia de la mafia que nos has contado, Isabel. Nos pregunta Martina Mayer, Isabel, ¿sueñas con tus personajes? Sí, sueño con los personajes, sueño con lo que está pasando en el libro, pero además, cuando estoy escribiendo, tengo sueños de bebés. Y yo ya sé, porque es un sueño repetitivo, que solamente se da cuando estoy escribiendo, que el bebé representa en el sueño, o sea, el bebé del sueño representa el libro en la vida real. Generalmente el bebé tiene la edad del libro. Por ejemplo, si estoy empezando una novela, es un bebé recién nacido. Cuando estoy terminando una novela, el bebé ya tiene como casi un año y empieza a gatear y todo eso. Y lo que le pasa al bebé en el sueño, en general le está pasando al libro, pero yo no me doy cuenta. Por ejemplo, el bebé llora o habla con voz de hombre, con voz de adulto. Y entonces sé que hay algo con la voz narrativa que está fallando. Tengo que revisarlo. Recuerdo un sueño clarísimo que tuve de un bebé que estaba en un laberinto. Y yo podía llegar hasta el niño, pero no lo podía sacar del laberinto. Estaba atascada yo misma con él en el laberinto. Entonces dije, bueno, esto tiene que ver con el argumento de la novela. Y ya, pero yo estaba escribiendo una novela que estaba recién empezando y que todavía casi no tenía argumento. Pero había mandado para los traductores la novela anterior. Y era una de mis novelas juveniles. Y la leí 2 veces más y no encontré ningún problema. Pero en ese momento me llegó la traducción al inglés y la leí en inglés. Y el inglés, cuando tú la lees en otro idioma, hay una tremenda distancia, una distancia de la lengua, que es también una distancia en tiempo, porque la traducción demora meses. Y al leerla en inglés me di cuenta del problema. Daba yo por sentado que los personajes, los protagonistas, tenían cierta información que determinaba el final de la novela. Y no había manera de que hubieran tenido esa información. Entonces el argumento fallaba al final y estaban en un laberinto porque en realidad no tenían esa información. Y al leerlo en inglés tuve que recoger la novela de todos los traductores y cambiar el final. Pero eso me lo dio el sueño. Sin el sueño no me habría dado cuenta. Benditos esos sueños, Isabel. Sí. Bueno, las veces que sueño con Antonio Banderas, ni te digo. Bueno, benditos esos también. Bendito Esos también que claro. Claro. Mira, ya que hablamos de Antonio Banderas, tú siempre dices que tus novelas son sobre la muerte y el amor. Vamos a ver si podemos hablar del amor, que creo que desde Colombia, Andrés Osorio, que pertenece al club de lectura del periódico El Espectador, tiene una pregunta que tiene que ver con esto. Andrés. Hola, ¿cómo están? Hola Isabel, Hola. muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, se escucha. Vale, listo. Nada, mi pregunta surgió de varios momentos de la lectura del libro y es, cuando hablamos del amor, ¿se vale hablar de moral también? O sea, ¿cabe la moral cuando hablamos del amor o son elementos que son completamente contrarios? Que no sé qué puedas decir de esa relación que puede haber entre amor y moral. Depende de la cultura, depende de la generación, depende de tantas cosas. Lo que es moral para uno puede ser inmoral o amoral para otros. En esta nueva generación de mis nietos, por ejemplo, es muy, muy común ahora que el amor no tiene por qué ser heterosexual, no tiene por qué ser exclusivo, puede ser poliamoroso, como lo llaman ahora, antes se llamaba amor libre, y es totalmente moral y aceptado. En la generación de mi madre habría sido considerado inmoral. Depende también de tus creencias religiosas. O sea que, no sé, para mí como escritora, hay ciertas cosas que no pongo en un libro porque no me parecen, no es por moralidad, sino porque me parecen inconvenientes. Y personalmente no quiero promoverlas. Cualquier cosa que tenga que ver en el amor, estamos hablando solo en el amor, que tenga que ver con algo que se le impone a otra persona o a cualquier ser, que se impone,
que no es por voluntad mutua. Cualquier cosa que signifique hacer sufrir a otra persona gratuitamente. Todas esas cosas en el amor para mí no son aceptables, porque yo no las aceptaría en mi propia vida y por eso no las pongo en mis libros. Pero entiendo que la moral en el amor tiene que ser muy flexible, mucho. No puedo aplicarle mi criterio a todo el mundo. Vale, muchas gracias. Ya. Andrés, muchísimas gracias por tu pregunta. Isabel, como estamos con el amor, mira, Liliana Pezoa desde Estados Unidos pregunta, ¿cuál es el sentimiento sobre el que más te cuesta escribir? Me cuesta mucho. Bueno, hay ciertas cosas que no puedo escribir, definitivamente. Nada que tenga que ver con crueldad contra animales o contra los niños. No puedo. Y se da tanto. Y es parte casi de la cotidianidad, ¿cómo se dice? De lo cotidiano. Pero yo creo que ya me cuesta mucho hablar por ejemplo, del abuso contra una mujer. Y en Violeta sale la violencia doméstica que sufre ella primero con Julián y después ella la ve en otra persona y entonces la reconoce en sí misma. Eso ya me cuesta mucho. Pero cuando se trata de violentar a un niño o a un animal indefenso, eso yo no lo puedo escribir. Ni lo quiero ni pensar porque me deja enferma. Pues vamos a pasar entonces a otra pregunta. Isabel, quiero que sepas que el club de lectura, en las preguntas previas, en las preguntas ahora en el chat, está inundado con agradecimientos, con historias personales. Yo de verdad siempre recordaré a mi madre hace 40 años leyendo La Casa de los Espíritus y cuando me dio el libro para decirme, tiempo después, te tienes que leer este libro, pero hay muchos jóvenes escritores que piden consejo y te pido que les traslades un consejo breve para seguir adelante. Mira, el mejor consejo se lo escuché a Elizabeth Gilbert, una escritora americana que escribió un libro que se llama Eat, Pray, Love, comer, rezar, amar, creo. No sé cómo lo tradujeron al español. Ya, no sé cómo lo tradujeron. Ya, y a ella le hicieron la pregunta cuando estábamos en una conferencia. Y ella dijo, no esperes que la escritura te dé fama ni dinero. Escribe porque amas el proceso. Y yo le agregaría a eso, tampoco escribas con la intención de publicar. Si te publican, fantástico. Y si no te publican, de todas maneras escribe, porque la escritura, como todo en esta vida, es práctica. No vas a escribir la gran novela al principio. Yo tuve una suerte inmensa, pero eso pasa muy rara vez. Es práctica, es entrenamiento, es constancia, es disciplina, más que inspiración, diría yo. Siempre dicen, escribe sobre lo que sabes. No necesariamente. Escribe sobre lo que te apasiona, sobre lo que te interesa, sobre lo que quieres resolver, sobre aquellas preguntas que tú quieres contestarte a ti mismo, sobre tus demonios, tus ángeles. Esos son tus temas. No importa que sepas que sepas o no sepas del tema. ¿Qué sé yo de la fiebre del oro? ¿Qué sé yo de la revolución de los esclavos en Haití? Todo se puede investigar, pero lo que no puedes investigar es la pasión, el sentimiento, las ganas de escribir algo. Eso es lo más importante de todo, las ganas, que tienen que ser inmensas. Por cierto, hay alguien que tiene muchas ganas de hablar contigo. A nadie se le escapa que no hemos hecho parada en este viaje todavía en Chile. Nos vamos a ir allí con Florencia Victoria Parra Castillo, que tiene una página de homenaje que conoces como Cada 8 de enero. Florencia, por favor. Isabel, hola. Marta, hola. ¿Me escuchas? Te escucho, querida. Ella es mi amiga, así que esta pregunta no debería valer. Isabel, querida, como siempre, darte las gracias por cada uno de tus libros que han sido siempre mis fieles compañeros, amigos, y en la pandemia los leí todos de nuevamente porque era mucha compañía. Yo quiero hacerte una pregunta, aunque no valga, que por un momento vamos a imaginar
que entramos a un túnel del tiempo. En este túnel del tiempo de este siglo o de otro siglo, ¿a quién a ti te gustaría invitar otra escritora o varias escritoras a compartir contigo y conversar, y por qué? Fíjate que no es tanto una escritora, aunque escribió poesía preciosa. Me gustaría hablar con Violeta Parra. Violeta Parra, la folclorista chilena, para los que no sepan, escribió su más famosa, su canto más famoso, que en realidad es un poema, es Gracias a la vida. Y Violeta murió en una carpa al lado de mi casa en La Reina. Yo me acuerdo exactamente cuando eso pasó. Ella tenía su carpa donde recibía todas las tardes y había guitarreo y estaban los Parras, que eran todos de un talento increíble. Gente maravillosa todos ellos. Y Violeta se suicidó en esa carpa. Y yo quisiera hablar con ella. Me encantaría hablar con ella y saber qué pasó. Y si es posible, atajarla porque le quedaban 30 años por delante de creatividad, 30 años que le habría regalado a la humanidad y lo perdimos. Así que esa me gustaría hablar con ella. Oye, Florencia, un abrazo grande. Un abrazo inmenso para ti, te quiero mucho y gracias por toda tu sabiduría. Y es muy emocionante para mí estar aquí representando a mi humilde página, pero con mucho cariño. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Florencia. Pues fíjate, yo no necesito toda máquina del tiempo, solo con esto de internet y la conexión, los lectores hemos podido hablar contigo. Para mí ha sido un privilegio también hablar contigo, Isabel Allende. Una última pregunta, porque ya sabes que los lectores somos ávidos y entonces son muchos los que están preguntando si tienes algo en la cabeza para sentarte a escribir el próximo 8 de enero. Bueno, estamos recién en marzo, así que ya empecé algo en enero que no está funcionando, ya veré qué hago. Pero tengo otra novela terminada, que la pandemia me sirvió mucho porque no tenía nada más que hacer fuera de escribir. Y terminé otra novela que está siendo traducida al inglés para que la pueda leer mi editora americana, porque es una novela muy americana y quiero tener sus comentarios antes de soltarla. Bueno, espero tenerla lista ya el próximo año o a fines de este año. Mira, Oye, en representación Marta, de todos, me froto las manos. Me froto las manos en representación de todos. Qué placer ha sido tenerte en Penguin Club de Lectura, Isabel Allende. Muchas gracias, niña. Muchas gracias, Marta. Y espero que volvamos a hacer este chat. Porque Yo ha sido también. muy entretenido para mí. Sí, Bueno, y un bueno, abrazo para todos. Un abrazo y gracias por leerme. Muchas gracias. muchas gracias a ti por estar ahí. Adiós. Muchísimas gracias por escribir, Violeta. Muchísimas gracias por haber escrito durante la pandemia. La verdad es que ha sido un privilegio. Gracias a vosotros que os habéis volcado, que teníamos tantos mensajes que no había manera de darles salida. Gracias por estar aquí en esta charla sobre Violeta con Isabel Allende. Y a todos los fieles de este Penguin Club de Lectura, pues os emplazamos al siguiente, donde lo vamos a pasar muy bien. Vamos a aprender mucho porque, como dicen ellos, se aprende en todas partes. ¿Con quién? Pues con Juan Luis Arzuaga y con Juan José Millás, que vendrán a hablarnos de la muerte contada por un sapiens a un neandertal. Eso en el próximo club de lectura. Ahora vamos a quedarnos reflexionando sobre todo lo que nos ha contado con tanto corazón Isabel Allende. Muchas gracias. Vino al mundo un viernes de tormenta de 1920, el año de la peste. Esa tarde de mi nacimiento se había cortado la electricidad, como solía suceder en los temporales, y habían encendido las velas y lámparas de queroseno que siempre mantenían a mano para esas emergencias. María Gracia, mi madre, sintió las contracciones que también conocía, porque había parido 5 hijos y se abandonó al sufrimiento, resignada a dar a luz a otro varón con ayuda de sus hermanas, quienes la habían asistido en ese trance varias veces y no se ofuscaban. El médico de la familia llevaba semanas trabajando sin descanso en uno de los hospitales de campaña y les pareció una imprudencia llamarlo para algo tan prosaico como un nacimiento.